Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a continuar con el concepto de molaridad, de concentración molar, realizando un ejercicio un poquito diferente respecto al anterior. En este ejercicio nosotros vamos a tener dos partes. En la primera parte me dice que lo que yo tengo, de lo que yo dispongo, es de una disolución cuya concentración en sulfato cuproso es de 0,3 moles partido litro, esta M mayúscula que lo representa. Y además nosotros lo que queremos obtener son unos moles determinados de sulfato de cobre, 0,5 moles de sulfato de cobre. Y nos pide que qué volumen de la disolución nosotros tenemos que tomar que contenga esos moles que yo necesito tener. Nosotros, si recordamos la expresión para la concentración molar de un soluto S es igual a la relación entre los moles de soluto y el volumen de disolución expresado este volumen en litros. Si vemos los datos que tengo del problema, yo parto de un dato de la concentración. Aparte, también tenemos los moles que yo quiero conseguir. Y lo único de esta expresión que me falta por conocer es el volumen de la disolución. Nosotros bien podríamos sustituir estos datos en esta expresión y vemos que la única incógnita es el volumen de disolución que vamos a resolver dividiendo los moles de soluto por la concentración molar. Pero nosotros lo vamos a hacer utilizando el factor de conversión que me ofrece la propia concentración del sulfato de cobre que me dan como dato. Estos 0,3 m realmente son 0,3 moles del sulfato de cobre por cada litro de disolución. Y esto de aquí va a ser lo que yo voy a utilizar para determinar ese volumen de disolución que contenga esos 0,5 moles de sulfato de cobre. Vamos a partir del dato que yo quiero tener. Lo que yo quiero tener son 0,5 moles del sulfato de cobre. Por tanto, 0,5 moles del sulfato de cobre. Ahora, haciendo ese factor de conversión, quiero cambiar los moles de sulfato de cobre a litros de disolución. Por tanto, quiero cambiar de moles del sulfato de cobre a litros. Y es por eso por lo que utilizamos este factor de conversión. El mol del sulfato de cobre lo tengo en el numerador. Por tanto, esto lo vamos a poner en el denominador para que se simplifique. Perfecto. Y arriba lo que yo quiero obtener son los litros de disolución. Litros de disolución. Vamos a ver dónde pongo cada número. Aquí tengo 0,3 moles de sulfato de cobre por cada litro, por un litro de disolución. El 1 irá arriba y los 0,3 irán abajo. Si nosotros hacemos estas cuentas, tenemos que dividir 0,5 por 0,3. Y luego vamos a ver, el mol del sulfato de cobre se nos va a simplificar con el mol del sulfato de cobre que tenemos en el denominador. Al dividir, se van. Y me quedarán los litros de disolución. Bien. Haciendo estas cuentas, finalmente lo que tenemos es que el volumen de disolución que contiene esos 0,5 moles de sulfato de cobre que yo necesito tener no es más que 1,67 litros, siendo este el resultado para el primer apartado. Vamos a borrar la pizarra y continuar con el segundo apartado. En el segundo apartado a mí lo que me dice es que qué masa de cobre vamos a tener si cogemos un litro de esta disolución. Por tanto, vamos a ver que el dato que yo tengo es el volumen de disolución y que lo tengo que transformar hasta la masa del cobre. El problema es que yo el dato que tengo es la molaridad y la molaridad solo me relaciona el volumen de disolución, que es este litro, con los moles de sulfato de cobre. Por tanto, vamos a hacer eso, obtener los moles de sulfato de cobre a partir de ese litro de disolución. Como siempre, a través de factores de conversión. Tenemos un litro de disolución que a través de la molaridad lo vamos a pasar a moles del sulfato de cobre.
Ahora veremos por qué. Yo el litro lo tengo arriba, lo ponemos abajo. Y como el litro lo hemos puesto abajo para que se simplifique, arriba van a ir los moles del sulfato de cobre. Moles del sulfato de cobre. Numeritos. Abajo 1 litro y arriba 0,3 moles. Pues bien, unos cálculos muy sencillos. Litro se va con litro y solamente me queda 0,3 moles del sulfato de cobre. Genial. Por tanto, lo que nosotros tenemos ahora son esos 0,3 moles del sulfato de cobre. Perfecto, porque ahora yo puedo relacionar los moles del sulfato de cobre con los moles de cobre, porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos es la masa de cobre. De aquí obtendremos los moles de cobre. Y una vez que tengamos los moles de cobre, podemos obtener la masa de cobre a través de la masa molar. Para obtener los moles de cobre, una vez que tengo los moles del sulfato de cobre, lo único que tengo que hacer es recurrir a la información que me ofrece la fórmula química, la fórmula de este compuesto, que nos dice que el sulfato de cobre, un mol de sulfato de cobre, vamos a separar un poquito esto para no liarnos, un mol del sulfato de cobre tiene 2 moles de átomos de cobre. Realmente son 2 moles de iones de cobre más. Y también tiene, recordando la formulación y nomenclatura de los oxisales, tendremos un mol de los aniones sulfato. Ahí está. Nosotros lo que queremos es relacionarlo con el cobre, por tanto la relación que vamos a utilizar va a ser la de un mol de sulfato de cobre que nos genera 2 moles de iones cobre. Por tanto aquí utilizaremos esa regla de 3, ese factor de conversión, y tenemos que por cada mol de sulfato de cobre, lo pondremos abajo para que se simplifique, nosotros tenemos 2 moles de cobre. De cobre más. El mol de cobre se me va con el mol de cobre y lo que yo tengo aquí ya son 2 por 0,3, vamos a 0,6 moles de iones cobre. Moles de iones cobre. Ahora ya tengo los moles de cobre. Ahora yo sé que estando en este punto, nosotros a través de la masa molar del cobre podemos obtener esa masa para el cobre. Pues eso es lo que vamos a hacer. Partimos de ese dato. Como veis, vamos arrastrando este dato aquí, este otro aquí. Si veis, lo podríamos haber hecho todo en una línea, pero bueno, con esto ya, entender esto ya es bastante. Parto de 0,6 moles de iones cobre y ahora esa regla de 3 que nos da la masa molar del cobre es de, vamos a ver cuánto es, sí, 63,5 gramos de cobre por cada mol de cobre, donde vemos ese factor de conversión. Aquí nos falta un electrón, pero bueno, el electrón es tan ligero que realmente no va a modificar la masa del cobre. Aquí tendremos moles de cobre arriba, el mol de cobre irá abajo para que se pueda simplificar. Y los gramos de cobre, que es lo que yo quiero determinar, irán arriba. Gramos de cobre. Ahora, yo tengo 63,5 gramos de cobre. Esos 63,5 irán arriba. Y abajo tendremos el mol de cobre. Un mol de cobre. Mol de cobre se va con mol de cobre y solo nos queda esos gramos de cobre, que es lo que yo quería obtener. Ahora, 0,6 por 63,5 da un valor de 38, comprobadlo si queréis, 38,1
gramos de cobre, que es lo que a mí me pedían determinar en la segunda parte de mi ejercicio. Y con esto ya hemos terminado. Tengo la masa de cobre, que vamos a poner aquí, y tengo el volumen de disolución que me pedían para el primer apartado. Esta masa de cobre es de 38,1 gramos. Y con esto lo único que nos queda es despedirnos de vosotros hasta el próximo vídeo. Así que hasta luego, chicos.